Buenas tardes, entonces vamos a iniciar esta jornada de la tarde de este encuentro maravilloso para la Unión Chileno-Argentina por la integración jurídica. Y vamos a comenzar nuestra mesa 3, integración jurídica en derecho privado, particularmente en familia, con la exposición de una colega profesora de la Universidad de las Américas, doña Francisca Rodríguez, que es experta en derechos de la infancia y de la adolescencia y que nos va a contar sobre un tema que intitula La sentencia en el procedimiento de familia, el fin de una contienda sin vencedores. Mire qué manera de intitular, maravilloso. Francisca, por favor. Muchas gracias, estimado Boris. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y bueno, darles la bienvenida. Yo me siento parte de todo lo que dice relación con la integración jurídica que me enseñó mi amada Uva. Así que bueno, les doy la bienvenida y voy a comenzar con mi cronómetro para no extenderme demasiado. Efectivamente, este título dice relación con una situación que yo pude observar en mi ejercicio como abogada litigante y como docente. Para invitarlos a la reflexión, les voy a compartir una frase que no es de mi autoría, sino que es de Entelman, que dice: ninguna relación de parentesco, de amistad o de asociación de cualquier índole emerge incólume cuando un conflicto suscitado en su seno se resuelve por un juez, que cumpliendo su cometido declara en la mayor parte de los casos la existencia de un vencido. ¿Qué quiero plantearles con esto y desde dónde nace la reflexión de integración jurídica? La verdad es que estuve conversando con una noble colega que también va hoy día a exponer, que es Edith García, mediadora y abogada, y conversamos respecto de lo que ocurre en el ejercicio de la profesión de la abogacía en materias de familia, en donde se sustenta un conflicto jurídico, de relevancia jurídica, pero que es de carácter permanente, es un vínculo permanente, que es el de la familia. Y desde ese sentido, entonces, no es posible aplicar las mismas lógicas ni hacer subsistir los mismos paradigmas que existen en otras áreas del derecho, que se basan en relaciones que son efímeras, como un contrato de arrendamiento, por ejemplo, o una relación laboral. La relación de familia no tiene esa naturaleza. Por tanto, desde ahí quienes nos dedicamos al área de familia, ya sea desde la academia o en la litigación, tenemos que entender el rol social del abogado como fundamental. Entonces, desde ahí parte esta reflexión de integración en el entendido de que la sentencia en el procedimiento de familia, cualquiera sea este, en el procedimiento adversarial, genera desmedro. No solamente desde todo el proceso, sino que genera una situación de violencia hacia la parte que sale vencida. Y eso, naturalmente, no es beneficioso para el grupo familiar. El costo que implica un proceso de familia no solamente es desde lo social, en donde se sitúa la familia o el grupo familiar en una especie de cuadrilátero jurídico, ¿cierto? Sino que además económico, es un gasto, digamos, enorme entre abogados, peritos y etcétera. Y además, que es lo que más nos importa a nosotros que nos dedicamos a esto, afecta, vulnera a la infancia, a los intereses de niños, niñas y adolescentes que son situados en un escenario que es de adultos, que es un escenario de judicialización. Entonces, desde esa perspectiva, la reflexión es que no es beneficioso en ningún caso que los conflictos de familia se resuelvan por la sentencia de un juez. Y bueno, entonces, a raíz de esta reflexión y de las conversaciones que pude tener, observé que en Argentina hay un poquitito más de aceptación por esto que estamos conversando. Yo les comento brevemente que en Chile, el legislador desconoce tanto la importancia de la colaboración y de la resolución pacífica del conflicto de familia, que por ejemplo nosotros en Chile tenemos divorcio culposo. Es decir, nosotros tenemos en Chile un proceso de divorcio en donde la sentencia determina que hay un culpable del quiebre familiar. Imagínense eso, cómo genera resquemores y cómo genera daño y fragmentación en la familia. O sea, hoy día existe una posibilidad de divorciarse cuando hay un culpable y un inocente. Eso es no entender, es no comprender que la naturaleza del conflicto de familia, reitero, descansa en un vínculo que es permanente. Por tanto, la solución pacífica del conflicto tiene que ser la prioridad. Entonces, bueno, a raíz de eso miramos hacia Argentina, y en Argentina pude observar, a raíz de lo que conversé también con mi colega que va a exponer después, que en el proceso de mediación la presencia del abogado es obligatoria.
Fíjense, nosotros también tenemos acá mediación previa obligatoria en muchas materias en familia, pero allá tiene que ser asistido por un abogado. De hecho, si se presentan sin abogado, es como si no se hubiera presentado la parte. Y eso me parece que es una herramienta de integración que nosotros desde acá debiésemos contemplar absolutamente. Pero muchos me dirán acá, no, es que en Chile no se puede. En Chile, lo digo desde que fui alumna, hoy día como docente, en Chile a nosotros nos forman, y quizás mis colegas estarán de acuerdo, para la pugna. O sea, el abogado está formado para ganar y bajo esta lógica de ganar-perder. O sea, gano yo, pierde el otro. Está bien, pero en el derecho de familia eso no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque la parte vencida siempre va a estar en una situación que va a generar una afectación a su emocionalidad también. Y como les reitero, como este vínculo es permanente, eso solamente conflictúa aún más la relación de la familia. ¿Y en qué se traduce en general? En una merma en la situación de niños, niñas y adolescentes también que están creciendo en el seno de esa familia. ¿Ya? Entonces, bueno, a raíz de esta reflexión que pude realizar, se me ocurrió invitarlos a reflexionar respecto de una propuesta de integración desde la academia. Yo creo que los primeros que tenemos que ponernos aquí a pie con el compromiso somos los docentes, buscar instruir a los abogados que se dedican a familia, que la forma en cómo nosotros debemos afrontar la profesión tiene que ser distinta. Pensando en el ejemplo de Argentina, el abogado que asiste a la mediación tiene un rol fundamental en el proceso de mediación, pero no solo en cuanto a defender a los intereses de su parte, no. Es una asistencia al auxilio al conflicto. Recordemos que este concepto abogado también dice relación con la ayuda al auxilio, ¿cierto? Ayuda a la resolución del conflicto. No es el poder de ganarle al otro. Nunca abogado ha significado eso. Pero parece que en el ejercicio profesional a veces eso ocurre. Entonces, de pronto los colegas dicen, gané el juicio. Pero ¿cuánto perdió la familia en el conflicto? ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta de integración dice relación con que entendamos que los viejos paradigmas de la abogacía en materia de familia, para quienes nos dedicamos al derecho de familia, deben trasladarse hacia otro lugar. No nos podemos olvidar que somos profesionales humanistas y que tenemos un rol social muy importante. El abogado en el proceso de mediación es un abogado que no solamente permite ilustrar a la parte de que lo mejor para resolver ese conflicto es una solución pacífica. Eso las partes no lo saben, las partes en general en conflicto de familia van desde su emocionalidad, ¿cierto? Desde la rabia, desde la frustración que genera lo que ven a veces como el fracaso de la familia. Sin embargo, hay que entender que como esta relación es permanente, debe solucionarse de una manera que sea la menos dolorosa para todos. Entonces, desde ese contexto, el abogado de familia en la mediación no solamente puede ilustrar a la parte respecto de aquello, ayudar también a morigerar las pasiones de la parte. A veces los colegas se ponen del lado de la parte y se apasionan con la misma intensidad y eso la verdad que, insisto, solo perjudica, ¿cierto?, la situación familiar. Y además en todo el proceso, por ejemplo, entregándole al mediador las herramientas para que pueda conocer la situación de facto de cada familia, para poder llegar a un acuerdo que realmente pueda cumplirse. También es un rol importante que debemos ejercer los abogados. En la redacción de los acuerdos, las partes no están preparadas para tener ese tipo de conocimientos técnicos y por supuesto que los abogados somos los llamados a hacer eso. Entonces, en definitiva, esta idea que nace desde Argentina, que yo puedo observar desde Argentina en el proceso de mediación, muy distinto a Chile. En Chile los abogados estamos fuera de la mediación de familia, pero la verdad es que es una herramienta maravillosa para volver un poquitito a nuestro centro. A veces las sociedades son muy exitistas y nosotros nos sentimos cómodos cuando ganamos un juicio, ¿cierto? Pero en materia de familia es importante procurar, si estamos en esta área, que gane la familia, más que nosotros en nuestro ego profesional, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, desde la academia, poder integrar más bien el concepto de acceso a justicia que acceso a la justicia. Es decir, la resolución del conflicto no solamente tiene que ser ganar, sino que tiene que permitir solucionar alguna situación de relevancia jurídica, pero con el menor costo posible. Y cuando digo menor costo posible, me refiero tanto a costo económico, pero como emocional.
En general, las familias quedan absolutamente fragmentadas cuando se dicta la sentencia. Y esas relaciones son muy difíciles de recomponer. Por cierto, en ese sentido, simplemente hacer este llamado a reflexión. Sería interesante que desde la academia pudiéramos colaborar con profesores, con docentes argentinos y que nos ayuden en la formación de los abogados de familia del día de mañana. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Francisca. Muy ilustrativa, muy iluminadora la exposición. Bueno, y ahora nos va a acompañar la profesora Lucía Rebusone, que es abogada de la Universidad de Buenos Aires, nos va a acompañar virtualmente y que también es experta en derecho de familia. Y nos va a hacer una comparación, la adopción como vehículo para la democracia en las infancias, comparación y crítica de los sistemas de adopción chileno-argentina. Esta mirada yo la veo con mucho interés, quiero escuchar esto con mucha atención. Adelante, por favor, profesora. Hola, ¿qué tal? Espero que se me escuche bien. Bueno, primero quería agradecer porque me permitan estar en este espacio. La realidad es que para mí es un honor poder compartir este lugar, aunque sea de forma virtual, con colegas que entienden de la misma materia que yo, y la realidad es que es súper enriquecedor. Y bueno, la realidad es que voy a repetir algunas cosas que se fueron diciendo hasta ahora, así que la realidad es que fue muy enriquecedor la charla anterior. No hace falta sino que pases el PowerPoint, Ricardo, porque es básicamente lo que voy a decir, solo como un punteo un poco más pormenorizado. Y bueno, yo quiero hacer mi aporte específicamente desde un instituto que para mí es sumamente interesante, que es el Instituto de la Adopción, porque considero que en él, justamente, como decía la doctora, hay un montón de derechos en juego, especialmente los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es un sujeto con una condición sumamente especial dentro de nuestro ordenamiento y dentro de nuestra sociedad. Y la realidad es que es importante porque estamos hablando de sujetos que están en formación, ¿sí? Y que cada vivencia o experiencia que puedan tener durante la infancia va a impactar directamente, digamos, en su formación y en su futuro como adultos, ¿no? Y bueno, en primera instancia, recalco el rol que tiene la familia, ¿sí? Que es esta materia que nos reúne, porque en parte es sumamente importante tanto durante la niñez como en el instituto de la adopción propiamente dicho. ¿Por qué? Bueno, en parte porque es una de las formas de organización que tiene nuestra sociedad, sí, estamos casi todos organizados en núcleos familiares, pero al mismo tiempo la familia para la mayoría de nosotros es uno de los primeros acercamientos que tenemos hacia la democracia, entendiendo democracia, al menos en este trabajo que estoy haciendo, de un sentido más amplio, sí, que tiene que ver con Estoy esta compartiendo pantalla, así que me dan las Perfecto, indicaciones y voy pasando. perfecto. La siguiente página, por favor, Ricardo. Bueno, ahí estaría un poco lo que es justamente este rol de la familia, ¿no? Como una primera aproximación que tenemos a estos vínculos que formamos con otros individuos de la comunidad y también aproximación a valores, ¿sí? Que después vamos a ver reflejados en nuestra sociedad. Y bueno, de esta forma la adopción es justamente un medio idóneo para proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia que pueda cubrir justamente sus necesidades, ¿sí? Para que no padezcan una vulneración de derechos, un abandono que implique justamente que pasen sus infancias, por ejemplo, en un instituto, ¿sí? En hogares alejados de un seno familiar. ¿Por qué? Porque la importancia de que el Estado proteja, ¿sí? A los niños como sujeto tiene dos momentos. Primero, en la formación de la personalidad, en el desarrollo de la persona humana durante la niñez, pero luego porque podría traducirse a futuro en una nueva vulneración de derechos más agravada, porque justamente las experiencias vividas en la niñez podrían impactar negativamente en la posibilidad de acceder a derechos y de participar en las mismas condiciones de igualdad y de libertad que otros individuos que no padecieron los mismos obstáculos, por así decirlo. De esta forma me propuse particularmente en esta ocasión analizar las regulaciones de Chile y Argentina porque están sancionadas en dos momentos temporales muy particulares. En el caso de Argentina tenemos una reciente actualización a través del Código Civil y Comercial que impactó en la adopción hace relativamente poco, sí, en 2015, y en el caso de Chile contamos actualmente con la regulación de 1999 a través de la ley 19.620, es decir, que tenemos básicamente unos más o menos 20 años, sí, entre una norma y la otra. Pero bueno, ¿qué es lo importante o qué es lo que me parece interesante de esto? Que a pesar de estas diferencias temporales, nuestros dos países tienen una estructura base sumamente similar, ¿sí?
hay distintos elementos que se pueden encontrar en ambos ordenamientos y que justamente generan una estructura a partir de la cual se forma el instituto. Acá en el PowerPoint menciono algunos ejemplos, como es la conceptualización, ¿sí? ¿Qué entiende por adopción cada uno de los países? Que es explicado de forma sumamente parecida, casi con los mismos términos, y los dos colocan el foco justamente en la protección de los derechos del niño, lo cual no es azaroso, sino que tiene que ver con la firma sí, de la Convención de los Derechos del Niño y el cambio de paradigma para concebirlos como sujetos de derecho. Ahora bien, hay otras similitudes que también pueden ser relevantes, como el hecho de que en ambos países el proceso es básicamente judicial, con la posibilidad, que es la más común, de que haya una etapa administrativa previa, y estos procesos están basados en principios y en reglas que también son sumamente similares, por nombrar algunos, el interés superior del niño como principio rector, y justamente el agotamiento de las posibilidades de permanencia del niño en su familia de origen o familia ampliada. Pero bueno, así digamos, hay muchas similitudes. A partir de estas similitudes, por favor, la siguiente página, es que podemos analizar entonces las diferencias, porque tenemos una base estructural parecida, pero también tenemos algunas diferencias puntuales que son relevantes. Y es a partir de estas diferencias que me interesaría justamente analizar los institutos para, digamos, usarlos como disparadores de críticas. Algunas diferencias que pueden ser clave es, por ejemplo, quiénes pueden ser adoptantes y quiénes el ordenamiento permite acceder a una adopción. Esto obviamente tiene un montón de aristas, digamos, pero por ejemplo, por mencionar un ejemplo, en el caso de Chile, no se permite la adopción por parte de convivientes, se exige que haya, si una pareja quiere adoptar, que haya un matrimonio, lo cual en Argentina no sucede. De la misma forma, Chile tiene establecido en la ley un orden de prelación, por lo cual se establece una preferencia a favor de los matrimonios, tanto residentes en Chile como en el extranjero, por lo cual solo ante la ausencia o la falta de un matrimonio idóneo podría procederse a una adopción unipersonal, lo cual tampoco sucede en Argentina. Ahora, por otro lado, en el caso de Argentina, no contamos con la posibilidad de recurrir a una adopción internacional, ¿sí? Lo cual sí sucede en Chile. Tiene que ver con un montón de cuestiones, pero en parte con que Argentina realizó una reserva específica al momento de firmar la Convención de los Derechos del Niño. Así que digamos que hay bastantes diferencias que son importantes. También podríamos mencionar al pasar los tipos de adopción, ¿sí? Que en Argentina tenemos 3 tipos muy específicos con regulación autónoma y efectos propios que pueden, digamos, flexibilizarse estos efectos para adaptarse al caso del niño. Y en Chile contamos únicamente con un único tipo con efectos muy marcados. Ahora bien, entonces, ¿por qué hago hincapié entonces en una estructura base y en estas diferencias? Bueno, justamente con la idea de contar o de, digamos, encontrar la forma para plantear críticas y también plantear posibles reformas para mejorar estos sistemas que muchas veces en la práctica se quedan cortos para proteger, ¿sí?, los derechos del niño. Y justamente a partir de estas diferencias podemos analizar cómo el otro país opera, ¿sí?, en esa regulación que es distinta, para ver si en los hechos es más o menos beneficiosa para los sujetos involucrados y qué tan conveniente sería replicar, ¿sí?, estas críticas o estos cambios en pos de cómo lo hace el otro país. Y una de las, por favor, la siguiente diapositiva, una de las respuestas que yo encontré viene de la mano de, digamos, unas reformas que estuvo haciendo Argentina en materia de derecho de familia en general y que se receptó también en lo que es adopción, que es la flexibilización de la norma jurídica. La flexibilización de la norma jurídica básicamente puede funcionar tanto como una forma de criticar la norma actual cuando es rígida, como una posible respuesta para mejorar la norma, o sea que tiene una doble faz, por así decirlo. Y flexibilizarla en realidad es pues una forma muy rica de mejorar el sistema jurídico, porque permite, por ejemplo, que los jueces a la hora de resolver un proceso puedan acomodar, si tengan normas que permitan acomodar la realidad de la persona a normas más flexibles, sin obligarlos a, por así decirlo, que se adapten forzosamente a una norma preestablecida. Es decir, que acá también, como mencionaba la doctora hace un rato, estaríamos corriendo de esta concepción clásica del derecho en la cual tenemos que adaptar la realidad a la norma que ya está sancionada, sino que al contrario, la norma tiene que permitir adaptarse a la situación, a la realidad de las familias y de las personas con las que estamos lidiando. De la misma forma, esto también serviría como una forma de, a mi opinión, proteger nuestro sistema democrático, porque obligaría a los legisladores a no limitar su tarea a sancionar una norma abstracta y ya, para aplicarlo en todos los casos, sino que volvería su tarea un poco más difícil, porque los obligaría a
canalizar, digamos, las necesidades de su pueblo, de su comunidad, para generar normas más representativas, más específicas que permitan justamente esta adaptación. Y bueno, una de las formas que menciono, digamos, en el PowerPoint es la socioafectividad, que es, a grandes rasgos, es considerar o revalorizar la importancia que tiene el afecto como elemento de formación de vínculos. Es decir, que cuando las personas interactúan en una comunidad, el afecto que forman entre ellas es lo suficientemente fuerte como para formar vínculos que pueden considerarse vínculos familiares, aunque el ordenamiento como tal no los reconozca como un vínculo de familia. Esta es únicamente una forma de expresión de esta flexibilización. Y justamente la flexibilización en general y particularmente la socioafectividad son sumamente ricas en lo que es la adopción como tal, porque justamente estamos hablando de un niño que está atravesando, o niños, atravesando un proceso lleno de cambios, de momentos que pueden ser sumamente estresantes o incluso traumáticos, y la posibilidad de contar con referentes afectivos o con personas con las que tienen un vínculo sin destruirlo, justamente en pos de emplazarlo en una familia, permitiría, ¿no?, un poco de estabilidad en la vida del niño y sería mucho más beneficioso en la protección general de sus derechos, ¿verdad? Y bueno, justamente, ¿cómo podemos lograr esta incorporación de la flexibilidad? ¿Cómo podemos mejorar nuestros sistemas a partir de estas críticas? Bueno, la realidad es que la respuesta, al menos en mi caso, la encuentro en la integración, que puede hacerse de diversas formas. Una forma es la que mencionaba la doctora hace un rato y tomo de referencia a eso, que es la academia, ¿no? Cómo uno enseña el derecho y proponer estas formas de derecho comparado, pero también sería interesante que venga la integración y la cooperación por parte del Estado, ¿sí? Porque justamente es el Estado el que interviene a la hora de iniciar un proceso de adopción, entonces sería sumamente interesante que Chile y Argentina colaboren con la idea de mejorar constantemente sus sistemas que involucran la protección de derechos del niño. Un ejemplo que yo encontré como posibilidad es la aceleración de un acuerdo, ¿sí?, un acuerdo bilateral entre Argentina y Chile, que establezca canales de cooperación para ir mejorando el diálogo y así ver, digamos, cómo cada país toma estas circunstancias, ¿no?, estas diferencias y cómo impacta en su sistema jurídico y en sus sujetos. Y de la misma forma podría plantearse quizás que en este acuerdo se incluya, sí, ya termino, que se incluya un órgano que funcione, digamos, con miembros de ambos países, por ejemplo, que tenga miembros de organismos que tienen mayor injerencia en los procesos de adopción. En el caso de Chile podría ser el Servicio Nacional de Menores, en el caso de Argentina podría ser el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, justamente para ir nutriendo este intercambio y que sea, digamos, lo más rico posible con experiencias de ambos países, incluso dando lugar a que en un futuro se sumen como consultores o como parte miembros de otros países para traer también sus experiencias e ir ampliando esta integración. Así que bueno, nada, esa es mi propuesta. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ahí sí, muchas gracias. Ahí sigue. Bueno, vamos a continuar con estas exposiciones, todas muy interesantes. Una temática que no puede sino tocarnos a todos de tan cerca, ¿verdad? El derecho a vida está tan cerca de cada uno de nosotros. Y ahora nos va a contar sobre el nuevo paradigma de nuestro proceso de mediación. ¿Requiere la mediación familiar un proceso diferencial? Nos va a contar, nos va a hablar sobre esto la profesora Edith Elizabeth García. Yo creo que no nos va a decir nada. Ah, sí, ahí está. No, sí está. No, sí está. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires, mediadora, también experta en temas de familia. Y bueno, esto de la virtualidad y la mediación. Interesante. Vamos a ver qué nos tiene que decir la doctora García. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Perfecto. Primero quiero saludarlos a todos y a todas y agradecerles la oportunidad de poder conversar con ustedes. Le agradezco a Francisca Rodríguez, con quien tuve la comunicación y que me ayudó muchísimo a entender también cómo era el sistema de mediación en Chile. Les quiero contar esto que para mí es una gran pasión. Yo soy mediadora desde hace casi 30 años y para poder hablar sobre mi trabajo, lo primero que quiero es contarles un poquito cómo funciona la mediación acá en Argentina.
Tenemos mediación desde el año 1995 con la ley 24.573, que es una ley nacional de mediación que se aplicó en el ámbito de la capital federal, donde yo me desarrollo, y lentamente, porque fue al principio bastante resistida, como bien dijo la profesora Rodríguez, acá también estábamos muy entrenados a ser litigiosos, y la realidad es que costó mucho que la mediación pudiera carretear dentro de lo que es el ámbito jurídico. Al ver el éxito y el resultado que se iban obteniendo, especialmente en los temas de familia, que eran lugares donde se podía conversar, se fueron sumando y agregando y adaptando las distintas provincias la ley de mediación a sus propias legislaciones. Originariamente la ley de mediación era por sorteo, es decir, que el mediador no era una persona que era elegida, sino que era sorteado en la Cámara, y con la evolución de la mediación se logró lo que se llama la mediación privada en Argentina. La mediación privada tiene un mediador designado, lo designa la parte requirente de un listado que tiene que proponer a la otra parte. En su momento eran 8 mediadores, ahora son 4. La idea es que ese mediador lleve adelante la mediación y que cada parte esté acompañada de un letrado, como bien contó la doctora Rodríguez. La realidad es que eso da una gran ventaja y una gran posibilidad de negociar y de conversar. La realidad es que antes de la ley que nos rige hoy, que es la ley 26.589, que es una ley marco que nos permite, que tiene varias cuestiones determinadas, es decir, todos los temas comerciales, civiles, incluidos los de familia, y federales, civiles y comerciales, pasan por mediación, a excepción de lo que la misma ley fija en su artículo 5º, que son esas excepciones como el habeas corpus, los temas laborales, los temas que tienen que ver con medidas cautelares, quiebras, concursos. Todos esos sistemas están excluidos, pero todo el resto de las cuestiones comerciales y civiles y los temas familiares pasan por mediación para poder tener acceso a la justicia. Es decir, la mediación prejudicial termina o bien con un acuerdo o bien termina con un acta de cierre que habilita la vía judicial. Y esto es muy interesante porque previamente las mediaciones eran presenciales, pero con el tema del COVID-19 todo este paradigma cambió y debimos tomar alguna actitud para poder hacer de alguna manera que el procedimiento siga funcionando. Es así que surgieron las plataformas y que las mediaciones empezaron a hacerse de forma virtual. Y esto, que arrancó como algo solamente momentáneo, se convirtió en lo que hoy se mantiene. Hoy, por una resolución del Ministerio, la 121, se mantiene el régimen de virtualidad. Es decir, que a través de las plataformas como Meet, como Zoom, incluso hay mediadores que trabajan con el tema de la videollamada, se hacen las mediaciones en forma virtual. Este tema es un tema bastante complejo porque tiene ventajas y desventajas. Tiene las grandes ventajas de poder tener una mediación a distancia, donde la gente no tiene que trasladarse en las grandes urbes, pierde menos tiempo, entonces tuvo buena acogida dentro de la capital federal, dentro de lo que es la mediación en general. El tema es que así como tiene estas ventajas de no trasladarse, muchas veces tiene dificultades tecnológicas. Hay gente que no se puede conectar, la gente no está con su letrado en el mismo lugar físico, eso trae la dificultad que algunos no pueden acceder, algunos no se pueden contactar, no saben cómo usar el medio, pero además tiene desventajas como tecnológicas, además de las desventajas que podrían ser tecnológicas, tiene otras desventajas más personales. En los temas de familia, la emocionalidad, como todos sabemos y como bien dijo Francisca Rodríguez, tiene un tema que es muy importante y tiene un gran peso a la hora de la negociación. Y esto trae una gran dificultad, porque el abogado no se encuentra con su cliente en el mismo espacio físico. Ninguna de las personas que está dentro de la mediación está en el mismo espacio físico como era antes. Es decir,
Tengo una persona que está en la provincia de Buenos Aires, una persona que está en su oficina en el centro, estoy yo en mi oficina de mediación, cada uno en un lugar diferente, y no permite que podamos contenerlo de la manera que se contenía cuando estaba presencialmente. Esto hace que el trabajo del mediador tenga alguna cierta dificultad, pero por sobre todo es muy importante entrenar a los abogados, entrenarlos a que puedan ayudar a que esa persona de alguna manera contenga o gestione su emocionalidad. Los temas, voy a hablar de los temas en general, porque como dije, la mediación es en todos los ámbitos, es tanto en el ámbito comercial como el civil, pero en el ámbito comercial, la gran ventaja de la virtualidad es que la gente no tiene acceso. Con el COVID se cerraron los accesos a las compañías de seguro, muchas compañías no reciben los reclamos. Entonces, en los temas de accidente de tránsito, la virtualidad tiene una gran ventaja, los temas de los bancos, los temas de cobros de factura. Pero como insisto, en los temas de familia, creo que habría que buscar un procedimiento que pudiera ayudar a que el abogado y su parte obligatoriamente estén en el mismo lugar físico, ya sea en el estudio del abogado, ya sea en un lugar neutral. No es que se abolió la mediación presencial, pero la gente no quiere participar de mediaciones presenciales. Entonces hay que encontrar un circuito que entiendo, y esto es lo que yo propongo, la propuesta que yo hago, es un sistema que permite un híbrido. Es decir, que en los temas que sean de familia, el abogado y su parte se encuentren juntos. Esto ayuda no solamente a los temas académicos, a los temas técnicos, sino a los temas emocionales, al tema de la contención, al tema de poder decirle a la persona que está al lado la ventaja de evitar estar en un juicio, las dificultades que tiene llegar a un lugar donde van a ser años y costos que va a pagar, tanto en lo emocional como en lo económico, y las desventajas que por pequeñas cosas o por caprichos o por situaciones donde a veces la emocionalidad juega un papel muy importante, no logran ese acuerdo al que tienen que arribar. A veces no se llega a un acuerdo en los temas de familia, pero se logra que la gente pueda conversar, se logra que la gente pueda mejorar su vínculo con la otra parte, poder entender por qué el otro dice lo que dice, aunque no esté de acuerdo con lo que el otro dice. Y por otro lado, para poder sostener un acuerdo de mediación, es importante que la gente pueda conversar, porque si no se llegan a resultados en familia que después no se cumplen. Y la realidad es que ir a una ejecución de convenio es lo mismo que estar en un proceso. Es lo mismo que pasar otra vez una situación que termina destruyendo a la familia. Por eso apelo a que en estos ámbitos académicos y en estos ámbitos donde podemos encontrar situaciones y soluciones, nos formemos y busquemos como un ámbito de integración para poder aprovechar las ventajas tecnológicas y encontrar algunas posibilidades para poder conversar, como en este caso, de los temas de familia, para encontrar estas situaciones híbridas que nos permitan que las propias legislaciones nos apoyen para un mejor resultado en los ámbitos de familia. Quiero agradecerles a todos por su atención y agradecerles porque esta es mi gran pasión, que es la mediación, así que espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Vamos a continuar para cerrar esta mesa. Miren, miren qué interesante, porque qué mejor que cerrar esta mesa con alguien que imparte justicia, justamente en estas materias. Nos va a acompañar la magistrada Tania Maricela Zambrano. Ella es abogada de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Ejerce como magistrada de jueza de familia en Guayaquil. Y el tema es una mirada al derecho de la niña. Demos la bienvenida entonces a Tania. Hola, ¿cómo están? Amigos, compañeros de los cursos intensivos de doctorado para la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la verdad que me honra ser parte de esta mesa directiva con ilustres profesionales, compartir con ustedes estos momentos y bueno, aprovechar que mi primera visita a
a Chile, no conocía el país, pero me hice expresarlo de esta forma. Gracias, Eli, por la invitación y por la integración. Y realmente lo que me invita a analizar esta situación es porque nosotros luchamos siempre por el derecho de niños y adolescencia en conjunto, pero no nos habíamos puesto a analizar de pronto, por lo menos yo no lo he observado, que no hemos mirado a la niña en su particularidad. Y es que el 11 de octubre de cada año pues, fue elegido por la Organización de las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de la Niña. Y como bien indica uno de los marcos jurídicos internacionales moderadamente ratificados, como la Convención sobre los Derechos del Niño, es niña mientras no se cumplan 18 años de edad. Entonces, esta convención tiene en noviembre 20 del 2024 35 años de vigencia. Significa que gran mayoría de nosotros que estamos aquí nos hemos sentido protegidos por esta convención, que en todo caso nuestras naciones a través de sus gobiernos están obligados a cumplir parte de las políticas públicas, estrategias, planes, programas en beneficio justamente de los derechos de la niñez y adolescencia. En conclusión, van 35 años de lucha por el respeto y garantía de los derechos humanos de niños y adolescentes. Pero hoy, ¿por qué es importante detener de valorar el derecho de la niña y no de la niñez y adolescencia en su conjunto? Según datos de UNICEF, existen más de 600 millones de adolescentes en el mundo. Se dice que si cuentan con los recursos y oportunidades adecuadas, se convertirán en la generación más grande de mujeres líderes, innovadoras, emprendedoras y agentes de cambio que el mundo haya conocido. Además, que han demostrado un gran valor, fortaleza y resiliencia frente a desafíos sin precedentes, desde la pandemia de COVID hasta las crisis climáticas en aumento, pasando por la inestabilidad en los países del conflicto. Sin embargo, su inmenso potencial sigue siendo limitado por diversas barreras interrelacionadas, que van desde estereotipos negados y normas sociales perjudiciales hasta la discriminación y el acceso a la tecnología y a la educación. Actual, si nosotros nos ponemos a analizar, se prevé que el futuro del mercado laboral se enfoque en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el emprendimiento social. Pero hoy en día, más del 90% de los empleos a nivel global incorporan un componente digital. Sin embargo, las oportunidades para que las niñas, especialmente las adolescentes, destaquen en estos campos predominantemente masculinos siguen siendo limitadas y prácticamente inexistentes. A nivel mundial, las mujeres representan solo el 35% de los graduados en áreas STEM a nivel terciario. En numerosos contextos, las adolescentes no tienen voz en las decisiones que impactan sus vidas, lo que resulta en programas y servicios que no satisfacen sus necesidades específicas y limitan su potencial. Globalmente, cerca de 1.000 millones de niñas y mujeres carecen de las habilidades necesarias para prosperar en un mercado laboral en constante transformación, y 1 de cada 4 adolescentes de 15 a 19 años no está involucrada ni en la educación ni en la formación, en comparación con 1 de cada 10 varones en la misma franja de edad. Esto de cualquier modo compromete toda oportunidad de que ya la mujer adulta en su participación activa en espacios de poder. En este caso, podemos analizar que los derechos de la infancia se recogen en esa Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobado como tratado internacional en 1989, y que este reconocimiento ético y normativo a la infancia ha permitido dotar de un marco jurídico de carácter vinculante a las políticas públicas, educativas y sociales dirigidas a la infancia en general. Entonces, el enfoque de derechos humanos puede ser interpretado como una perspectiva para orientar y diseñar políticas públicas tendientes a la protección y promoción del desarrollo humano. Que aplicado a los derechos de la infancia, este enfoque ha hecho posible que tanto el Estado como la sociedad civil centren el diseño y puesta en práctica de las iniciativas políticas y civiles a favor del protagonismo e interés superior de los menores de 18 años. De los 54 artículos de la Convención en el contexto de este Congreso, realmente yo me quiero enfocar al derecho de la participación de niñas, considerando que este es un Congreso de Derecho y Democracia, y justamente el párrafo 18 de la Declaración de Viena en 1993 nos refiere sobre los derechos de la mujer y de la niña,
que determinó la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y trata de mujeres, los prejuicios sexistas en la administración de justicia y a erradicar cualquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres de prejuicios culturales y del extremismo religioso. Si nos analizamos también lo que ha pronunciado la CEPAL sobre la autonomía de las mujeres y la concepción que es clara para entender la desigualdad en América Latina y el Caribe, la CEPAL nos habla de que es importante conseguir no solo la igualdad formal y que esta es insuficiente y que se debe buscar la igualdad sustantiva para garantizar los derechos. La CEPAL nos ha hablado sobre la autonomía de las mujeres, que debe ser dividida en 3 esferas en el análisis de las autonomías, es decir, la autonomía económica, física y la autonomía en la toma de decisiones. Podemos darnos cuenta que estas 3 dimensiones de la autonomía no son exclusivas ni aisladas entre sí, sino que se relacionan, se interactúan y se retroalimentan. Por ejemplo, la autonomía económica puede facilitar la autonomía física de la mujer y proporcionar los recursos necesarios para acceder a los servicios de salud, por ejemplo. Puede acceder a una autonomía física en el caso de los derechos sexuales y reproductivos. Y de esta forma, con la autonomía de toma de decisiones, poder tener voz y voto en la toma de decisiones para crear leyes y políticas que fomenten la autonomía económica y la autonomía física de las mujeres. Entonces allí podemos encontrar la interrelación y su interdependencia. Pero no nos alejamos mucho de lo que respecta a la construcción desde la infancia de aquella mujer en procesos de participación en espacios de toma de decisiones. Creo que podemos cumplir estas autonomías si el trabajo empieza desde la etapa de la infancia y adolescencia. No podemos pensar que vamos a encontrar igualdad de género en la política o participación democrática de la mujer si en su infancia no ha existido esta construcción. Si a través de ella no encontramos cada vez más niños y adolescentes que sean respetuosos del derecho de las niñas a ser protagonistas en la sociedad. Y es poco probable encontrar un escenario positivo en la adultez de una mujer a quien no se le aseguró y se promocionó su participación en procesos de participación ciudadana cuando era niña. Y esta poca posibilidad la podemos encontrar en las diferencias de estratos sociales y económicos entre ellas mismas. Entonces, aquí es donde encontramos este punto de inflexión, comprometernos a desestructurar esa violencia de género en los espacios de política, en los espacios de poder, en los espacios de participación ciudadana y democrática. Entonces, existe la necesidad de encontrar por parte también del sistema interamericano estándares mínimos para el aseguramiento de la participación de las niñas en los procesos de participación ciudadana. Es necesario contar con estos estándares que nos permitan visibilizar e identificar las violaciones de derechos de participación de niñas y adolescentes en procesos democráticos en sus países y determinar las acciones a tomar por parte de los estados, tomando con mucha más seriedad y compromiso la promoción del derecho a la participación de la mujer desde que realmente es una niña. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su construcción de jurisprudencia, resolvió el caso Beli Franco y otros contra Guatemala, donde la Corte destaca la vulnerabilidad circunstancial a la niñez y que puede verse enmarcada y potenciada debido a su condición de ser mujer. Entonces, ¿estamos preparados como sociedad para apostar por una igualdad sustantiva para una niña? ¿Cuáles son nuestras acciones para empoderar a esas niñas, de convencerlas que son capaces de lograr cualquier desafío, incluso si en este momento es inimaginable, que no tengan miedo por seguir su pasión, que tendrá una adultez con derechos garantizados no solo en lo formal, sino también en lo sustantivo? Abrirle las alas y aventurarse porque va a encontrar una sociedad sin estereotipos, que haya logrado fracturar el tinte del patriarcado en sus sueños. Entonces, en el momento que se termine este congreso, me gustaría invitarlos a analizar qué podemos hacer desde nuestros espacios para recuperar los sueños de una niña. Gracias.